¿Y si te dijera que en los antiguos textos relacionados con la Biblia existió una figura femenina tan poderosa que fue eliminada de la historia? Una diosa mencionada en inscripciones, textos antiguos y tradiciones olvidadas, pero casi ausente en la Biblia que conocemos hoy. Su nombre ha sido borrado, ignorado o transformado, y lo que representaba era aún más peligroso. Durante siglos, la historia bíblica ha sido interpretada como profundamente monoteísta, un solo Dios, una sola autoridad divina. Pero algunos descubrimientos arqueológicos y estudios académicos han planteado una pregunta incómoda: ¿y si en algún momento no fue así? ¿Y si hubo una figura femenina asociada incluso con el Dios de Israel? Algunos estudios apuntan a una figura conocida como Asera o Ashera. En varias culturas del antiguo Cercano Oriente, Asera era considerada una diosa de la fertilidad, la vida y también de la sexualidad. Pero lo más sorprendente es que ciertas inscripciones antiguas encontradas en lugares como Kuntiyet Ahrut mencionan frases como Yahvé y su Asera. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que, en ciertos contextos antiguos, Asera pudo haber sido vista como una especie de consorte divina, algo que contradice completamente la idea tradicional de un Dios único sin igual. Entonces, ¿qué ocurrió? La Biblia, tal como la conocemos hoy, fue escrita, recopilada y editada a lo largo de siglos. Durante ese proceso, el pueblo de Israel pasó por transformaciones religiosas profundas. Una de ellas fue el paso firme hacia el monoteísmo absoluto. En ese contexto, cualquier rastro de adoración a otras deidades, especialmente figuras femeninas asociadas al culto, fue considerado idolatría y eliminado. En varios pasajes bíblicos se menciona la destrucción de postes de Asera, objetos utilizados en su culto. Reyes como Ezequías y Josías lideraron reformas religiosas donde estos símbolos fueron destruidos. No solo se trataba de eliminar una figura religiosa, sino de cambiar completamente la forma de entender a Dios. Pero hay algo aún más profundo. Asera no solo representaba fertilidad, también simbolizaba una conexión entre lo divino y lo humano a través de la vida, el cuerpo y la sexualidad. En muchas culturas antiguas, lo sexual no era visto como algo negativo, sino como una expresión sagrada. Esto entra en fuerte contraste con las visiones posteriores más restrictivas. Por eso, algunos estudiosos creen que no solo fue eliminada por razones religiosas, sino también culturales. Su existencia representaba una visión del mundo que ya no encajaba con la nueva estructura espiritual y social. Ahora bien, es importante entender algo. No todos los expertos están de acuerdo con estas interpretaciones. Algunos consideran que Asera nunca fue parte del culto oficial de Israel, sino una influencia externa adoptada por ciertos grupos. Otros creen que estas teorías son exageradas, pero lo que no se puede negar es que hay evidencia arqueológica y textos antiguos que mencionan esta figura, y que su presencia, aunque debatida, existió en el contexto histórico. Entonces la pregunta no es solo si existió, sino por qué su historia ha quedado en las sombras. ¿Fue realmente borrada o simplemente olvidada con el paso del tiempo? Y más importante aún, ¿qué otras historias podrían estar ocultas en los márgenes de los textos que creemos conocer? Si este video te hizo cuestionar lo que creías saber, si te interesa descubrir los misterios ocultos, las historias prohibidas y los secretos que pocos cuentan, suscríbete ahora mismo, porque aquí exploramos lo que otros no se atreven a mostrar. Dale like si quieres más contenido como este. Comparte este vídeo con alguien que le guste cuestionar la historia. Y comenta abajo, ¿crees que esta historia fue
ocultada o mal interpretada, porque a veces la verdad más impactante es la que casi nadie se atreve a mirar.